¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos de nuevo. Bienvenidos a un programa más de Mujeres Chingonas. Este es un espacio de entrevistas a mujeres extraordinarias haciendo cosas extraordinarias. Hoy está con nosotros una artista visual quien a través de sus imágenes explora y desea compartir diferentes emociones con su público. Nuestra invitada nació en Veracruz, México. Es considerada como una de las 10 fotógrafas mujeres mexicanas más reconocidas por su trabajo en México y en el extranjero. En el 2012, su trabajo ha sido presentado de forma individual en la Fototeca Nacional, el cual ya forma parte de la colección permanente de dicho museo. Autora del fotolibro Donde no puedas verme, proyecto que le permitió colocarse como una de las finalistas del Premio Internacional Felifa en Argentina, el cual ha tenido la oportunidad de exponerlo en importantes festivales internacionales, tanto en París, Ámsterdam, Los Ángeles, Nueva York y Perú. Sus trabajos han sido exhibidos en Francia, España, Argentina y la India. Actualmente es profesora de fotografía y es maestra en artes con mención honorífica por la Universidad del Estado de Morelos. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte FONCA 2019-2022. Hoy, un gusto presentar a Saraí Ojeda. Bienvenida a Mujeres Chingonas. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Estela, por esta invitación. No, al contrario, gracias por estar en este espacio de Mujeres Exitosas. Es un placer que estés con nosotros, Saraí. Y para comenzar, bueno, vamos a dar inicio a tus logros para que la gente conozca un poquito más de ti. ¿Cuál es el factor más importante de cada artista visual? Y me refiero a la parte de emociones y qué es lo que más te gusta y que más manejas en todas tus obras. Bueno, yo pienso que una de las cuestiones más importantes con el trabajo es que debe de ser muy honesto y que debe de provenir principalmente de todas las cosas que a ti te llenan, te emocionan, te significan algo. Y bueno, principalmente el trabajo de un fotógrafo tiene muchísimo que ver con la mirada. Entonces, una cuestión muy importante es aquello que tú estás mirando, qué es lo que estás mirando, por qué lo estás mirando de determinada manera y cómo también lo quieres mostrar hacia los otros y cuál sería la importancia de mostrarlo hacia los otros. Entonces, creo que uno de los factores fundamentales de un artista, pero también principalmente de un fotógrafo, es la mirada, la manera en la que está conformada y permeada su mirada y la manera en la que toma de alguna manera una parte del mundo y la presenta ante los otros para narrar o para contar su propio punto de vista acerca de esta historia. Oye, Saraí, ¿cómo te inicias? ¿O quién te inicia? ¿O quién te inspira para poder iniciar en esta área de la fotografía? Bueno, básicamente fue a raíz de que yo vivía en el puerto de Veracruz y conocí a un grupo de fotógrafos que pertenecían a la Fototeca de Veracruz y bueno, yo iba caminando en realidad por el parque cuando pasé por la fototeca y se estaba inaugurando una exposición fotográfica. Ya estaba tomando un poco de fotografía en mi carrera, pero no era realmente como lo que yo estuviera estudiando, ¿no? Entonces, cuando yo pasé por la fototeca, me topé con el póster de un fotógrafo que justo acaba de morir el pasado Viernes Santo, que se llama Marco Antonio Cruz. Y fue una imagen que de alguna manera la vi y me atrapó la vida por siempre. Era la fotografía de un niño ciego cargando la bandera de México, pero como con mucha honra. Entonces, para mí esa imagen de alguna manera fue como algo que atravesó mis ojos y mi corazón y dije, yo quiero dedicarme a la fotografía, esto es a lo que quiero dedicarme, o sea, porque lo que realmente me sorprendió muchísimo fue la manera en la que como un fotógrafo puede de alguna manera hablar desde una postura política y social y transmitir sus emociones y sus pensamientos acerca de un país que de alguna manera pues está atravesando por circunstancias tan difíciles y yo sabía, o al menos era mi deseo, poder hablar de diferentes cosas de las que estaban ocurriendo en mi país. Entonces, realmente esa foto fue la que inspiró y la que me hizo sentir que la fotografía era a lo que me quería dedicar toda mi vida. Oye, Saraí, hablando de inspirar,
¿qué emociones son las que más te mueven para poder crear tus trabajos y tus proyectos? Prácticamente en mis trabajos siempre trato de partir de dos cuestiones muy importantes que son el matriarcado y el patriarcado, que de alguna manera son como las que determinan muchísimas de las decisiones que se toman, pero principalmente dentro de las familias. A mí me interesan muchísimo las historias íntimas, más que, sí me interesa lo documental, pero me interesa lo documental contado desde las historias muy personales y muy íntimas, porque siento que justamente desde allí es de donde podemos empezar a conocer y a desentrañar la raíz de los problemas que surgen dentro de lo social. Entonces a mí me interesan mucho las historias personales, las historias íntimas, partiendo de conceptos que son el dolor, el duelo, el temor, y a raíz de esos conceptos empiezo a desentrañar o a desenmarañar, digamos, diferentes historias en las cuales voy complementando o conformando diferentes narrativas. Pero sí es cierto que dentro de todo este proceso, que ha sido también como un proceso de investigación, porque no es solamente fotografiar, sino que tienes que verdaderamente hacer una investigación profunda y de campo. Entonces, y también ir atravesando por diferentes procesos, y conforme vas madurando tu mirada, pues también va adquiriendo mayores conocimientos. Entonces, dentro de eso también una cuestión que a mí me ha resultado muy interesante y la cual me encuentro abordando es también las violencias invisibles. Todas aquellas violencias que viven con nosotros, que se forman en la propia familia o en la propia estructura familiar y que no nos damos cuenta. Entonces, justamente ese es los conceptos con los que me encuentro trabajando actualmente, los diferentes tipos de violencia que se ejercen en nosotros y de las cuales no nos damos cuenta. Oye, muy interesante el punto ahorita que lo marcas, Saraí, y precisamente la siguiente pregunta es esa. Tu libro, tu fotolibro, que lo mencionamos en tu inicio, ha sido uno de tus más grandes logros. Cuéntanos un poquito más de esta historia, de dónde no puedas verme, que también es algo autobiográfico. ¿Cómo nace Sí, esa idea? es un proyecto que me llevó cerca de 4 años realizarlo, en el cual fue un proceso de introspección muy grande porque partí de mi propia historia familiar. Yo provengo de una familia en la cual, bueno, como en todas las familias mexicanas, la figura materna es totalmente idealizada. Idealizada también en un sentido en el cual pues es como una imagen de perfección, de benevolencia, que también tiene mucho su raíz en el cine mexicano. Y a partir de esta idea, yo sentía como que había un cierto conflicto con mi madre desde hace tiempo, pero no solo con mi madre, sino con los vínculos de las mujeres de mi familia, de tal manera que no habían podido ejercer su maternidad tal y como ellas querían, sino siempre a la sombra de la ancestra anterior, ¿no? O sea, en este caso de la abuela. Y para mí era como muy importante empezar a desentrañar esa historia, todos esos sentimientos almacenados, y partir de mi álbum familiar, de una revisión muy profunda de mi álbum familiar, de la casa en la que vivíamos, en la que llegamos a vivir, que era una casa, pues digamos, totalmente matriarcal. Y en esa casa habitamos, fue una casa que fundó mi bisabuela, luego vivió ahí mi abuela, luego mi madre y finalmente yo, pero también varias tías que estuvieron viviendo en esa, y formándose en esa casa. Entonces, a partir de esta revisión del álbum, empecé a encontrar, también parto muchísimo de un concepto muy importante que es la imagen como síntoma, y en la imagen como síntoma lo que encuentro es que en nuestras propias imágenes del álbum familiar hay muchos síntomas de cómo nosotros nos hemos sentido o de cosas que no dijimos, que no se dijeron, que no se hablaron, pero que siempre estuvieron allí. Entonces, parto de esta revisión y de la reconstrucción de mi propia historia, y de las mujeres que estuvieron en todo todo este ámbito, en todo este contexto, para contar la historia desde mí, desde yo como percibí, que no fue como una infancia totalmente fácil, a pesar de que fue una familia en la que no pasamos pues muchos problemas de violencia física, pero de alguna manera el hecho de que tú no pudieras tomar como mujer tus propias decisiones sobre tu vida y sobre cómo ejercer tu maternidad, eran también una forma muy violenta de desarrollarte y de poder crecer. Y que es algo que también como mujer, de alguna manera te bloquea en tu propio crecimiento personal. Oye, Sara, y ahorita hablando de este fotolibro, y precisamente ahorita estamos viendo imágenes de toda tu obra,
Una de las cosas maravillosas del arte es que cada quien lo interpreta conforme la emoción le llega a cada uno, ¿no? Pero quiero saber por parte de la autora, ¿qué significa para ti ese blanco en el rostro de esa pequeña? La pequeña que siempre aparece borrada dentro de todo el fotolibro es mi mamá. Y siempre aparece borrada porque realmente a mí la que me crió fue mi abuela. Mi madre se embarazó muy joven de mí, entonces prácticamente el rol de madre lo ocupó siempre mi abuela, pero también fue una historia que se repitió anteriormente porque también mi bisabuela fue la que se hizo cargo de mi mamá. Entonces, digamos que siempre estuvieron los roles disfrazados y desfasados también dentro de la propia estructura familiar. Y por eso es lo que mencionaba de que prácticamente no pudimos ejercer como nuestros lugares, los roles que finalmente nos correspondían dentro de la propia familia. Y esa identidad borrada y diluida pues siempre es la de ella. Encima de ella también están mis propios recuerdos de la infancia, también encima de las imágenes fui rasgando los propios recuerdos de cómo yo me iba sintiendo al también no poder tener ese contacto o ese vínculo con mi madre, ¿no? Que era como también una prohibición que venía de atrás. Y bueno, el personaje que también siempre aparece cubierto y tapado soy yo. Todas las mujeres que aparecen como siempre cubiertas del rostro, soy yo y todas las demás mujeres que no pudieron, de mi familia, que no pudieron tomar sus decisiones. Para hacer estas fotografías, pues lo que hice fue que cuando la casa ya estuvo vacía, porque también es como parte de la historia, al final la casa se queda vacía y ya no vive nadie ahora, retomé todas las fotografías del álbum y fue que hice estas acciones como de alguna manera performáticas para reescribir la historia, pero también tomé las ropas, tanto mías como de mi abuela, como de todas estas mujeres que habitaron allí, y me las colocaba encima y me retrataba como ellas, porque me daba cuenta que también, aunque ellas ya no estaban, parte de ellas y de su historia forma parte también de mi propia historia. Y de alguna manera lo que buscaba con este libro era poder construir mi propio lugar, mi propio espacio de resguardo, poder reconstruir mi personalidad, también por eso se llama Donde no puedas verme, porque sabía que donde no pudieran verme era el lugar a donde yo podía construir mi propio lugar. Y bueno, también una cuestión es como la fotografía como una especie de exorcismo, como una especie de también parte de un proceso de autosanación y de poder reconstruirse a uno mismo y poder escribir su propia historia. Y a final de cuentas es una liberación, ¿no? ¿Se dio ya entonces, Araí, esa liberación? Sí, la verdad es que después de ese libro sentí como que todo cambió, aunque no ha sido un proceso fácil, o sea, porque también he pasado por diferentes estrategias de terapia y por diferentes lecturas de psicoanálisis y psicología infantil. Finalmente sí fue poder darme cuenta de cuál era mi historia, la que me había formado, y cómo yo estaba allí por algo que era necesario empezar a construir desde otro lugar, desde otra manera, empezar a generar los cambios para las generaciones que van a venir en algún momento. Claro. Oye, hablando de estas generaciones y de cómo percibe la gente tu trabajo, hablando de las exposiciones y muestras que has tenido en el extranjero, ¿cómo han percibido otras culturas todo lo que tú quieres transmitir y tus ideas en la fotografía? Lo han percibido como de una manera también muy fuerte porque no es lo mismo la manera en la que construimos nuestra identidad en México que como se construye en otros países. Pero sí ha sido muy interesante cómo ha habido en ciertas presentaciones mujeres que se han acercado y me han dicho, eso que usted acaba de contar, eso yo lo he vivido en mi casa y en mi familia durante toda la vida, ¿no? O sea, que no he podido tomar las decisiones porque estoy en su casa y mientras esté en su casa, entonces las condiciones y las reglas son así. Ajá. Y yo no he podido como construirme, ¿no? Entonces, ha sido muy, muy valioso y justamente ha sido el motor para empezar para continuar escribiendo otras historias, ¿no? Escribiendo con imágenes, otras historias que están por venir. Oye, Saraí, me gusta mucho que en el proceso que te has descubierto en este camino de la fotografía, también has explorado el video y la cerámica.
Cuéntanos acerca de también esa parte de tu arte. Bueno, también forma parte de mi formación ya artística, digamos, más avanzada, en la cual me empecé a dar cuenta de que pues había crecido, y es algo que se nota en el libro, en donde no puedas verme en un espacio como porcelanizado y muy asfixiante. Entonces, a raíz de eso descubrí la cerámica y empecé a trabajar precisamente estos muñecos, pero también como con la idea de niños que no podían, que iban buscando su propio crecimiento y que no podían como crecer, ¿no? Entonces empecé a trabajar con estas figuras de cerámica, también partiendo mucho de la idea de los niños que de alguna manera están tratando de construirse y que no pueden, y que están siendo absorbidos por la propia casa, por el propio espacio doméstico. Y bueno, el video también ha sido algo muy esencial, porque para mí el tiempo que se muestra en el video, que es como mucho más lento y contemplativo, de alguna manera me ha permitido encontrar mi propia voz, mi propio lugar, mi propio espacio, mi propio tiempo. Hablando de reconocimientos, Saraí, y de premios, uno de ellos, por mencionar algunos otros, fue el que obtuviste el primer lugar en el Festival Internacional de Imagen FINI. ¿Qué significan para ti recibir estos reconocimientos por tu trabajo? Bueno, sin duda, este tipo de reconocimientos es algo que sirve muchísimo, porque es como un punto muy, muy particular en el cual uno como persona cuando empieza a incursionar dentro de algo, puede ser un negocio, puede ser tu propia carrera, o puede ser cualquier cosa en la que tú tienes ganas de iniciar. Cuando uno no tiene el reconocimiento, como que siente a veces que a lo mejor no sé si vale la pena lo que estoy haciendo, no sé si vale la pena seguir insistiendo en esto. Entonces yo sí que llevaba pues ya mucho tiempo trabajando dentro de la fotografía. Entonces el hecho de obtener un reconocimiento como este, de alguna manera te permite confiar en ti mismo, en que estás yendo por el camino correcto, y de alguna manera es algo que potencializa para continuar. Y finalmente creo que este reconocimiento fue para eso. O sea, porque después de este reconocimiento empecé a trabajar como mucho más, como con más empeño, y también creo que poco a poco vinieron llegando muchas más oportunidades y más cosas. ¿Cuáles de los reconocimientos que has recibido lo guardas con más cariño? O quizás ahí llega en una etapa importante de tu vida que siempre la recuerdas. ¿Cuál sería? Bueno, creo que la más importante es precisamente esta, la que obtuve ahorita en 2019, de formar parte del Sistema Nacional de Creadores, porque eso me ha permitido de alguna manera tener un reconocimiento importante. Es un reconocimiento muy importante para los fotógrafos en México, y también es un apoyo económico, un incentivo económico que te permite producir sin tener que preocuparte tanto como por qué, de qué voy a vivir, ¿no? Entonces, para los artistas, creo que es algo que nos ayuda muchísimo, porque no solamente es el reconocimiento, sino que también es el apoyo o el incentivo para seguir trabajando y seguir también, al menos para mí, luchando desde mi trinchera, en la cual pues estoy totalmente decidida a continuar con el apoyo a ciertas mujeres para que encuentren su propia voz, encuentren su propia forma de autocrecimiento y de autoconstrucción. Parte de este reconocimiento lo estoy trabajando ahora para, de alguna manera, desentrañar las violencias invisibles que se viven en el entorno rural, que fue algo que descubrí mientras estuve trabajando como profesor investigador en la Universidad de Chapingo. ¿La clave del éxito es? Insistir. Yo creo que una de las cosas más importantes es no darse por vencido, continuar con las labores y tomar como una especie de termómetro. Si yo me siento a gusto con lo que estoy haciendo, creo que voy a continuar. No voy a dejar ese camino una y otra vez. Por mucho que a veces parezca que está lloviendo, que está un aguacero, que viene una granizada y que no puedes ya continuar en ese camino, pues va a haber un momento en el que va a dejar de granizar, y a lo mejor va a tardar un poco, pero va a salir el sol. Y entonces tú te vas a sentir mucho más fuerte y mucho más valiente, y vas a decir, claro, sí, todo este recorrido valió la pena. Saraí, con esto te invito a los 5 consejos de una mujer chingona. Vamos a tus recomendaciones y seguimos platicando, ¿te parece? Sí, gracias.
Acéptate y reconócete a ti mismo. Es importante tener claro tu origen, de dónde vienes, qué circunstancias han permeado sobre ti, porque en ellas está la clave de tu vida, de las cosas que tienes que aprender a superar, ya sean miedos, bullying, frustración, duelos, fracasos, abandono. La vida puso eso ahí para ti, para que pudieras mirar esas circunstancias, reconocerlas, enfrentarlas, abrazarlas incluso y poder superarlas. Bueno, básicamente ese sería mi primer consejo. Mi segundo consejo sería que sigas tu instinto. Sigue siempre tu instinto, escucha tu cuerpo, escucha tu mente, siempre hazle caso a tu intuición. Y si algo dentro de ti te dice que debes detenerte o que debes de seguir o continuar, hazle caso. Porque en el fondo siempre sabemos lo que queremos y con qué nos sentimos a gusto y con qué no. Mi tercer consejo sería insistir y persistir. La vida es a veces como una carrera de obstáculos. Si no alcanzas tu meta ahora, lo harás mañana. Y si no, el día siguiente. Y si no, el siguiente. Y si no, el siguiente. Y si hay una puerta que no se abre o alguna puerta se cierra, pues no insistas porque hay otras 10 puertas más por abrir. Siempre hay puertas, siempre hay una y mil maneras para seguir con nuestro camino. Mi cuarto consejo sería, sé honesto contigo mismo y con los demás, con lo que quieres hacer, con tus principios y con tu trabajo. Mi quinto consejo es, si en tu trabajo y en lo que haces encuentras el sentido de tu vida, encuentras la satisfacción, entonces estás en el lugar correcto. Y tu esfuerzo y tu trabajo han valido la pena. Te pagan por ser quien eres. Te pagan por vivir haciendo lo que te gusta. Perfecto, me encantaron tus consejos, Saraí, muchas gracias. Regresamos a Mujeres Chingonas, seguimos platicando con Saraí Ojeda, fotógrafa mexicana. ¿Cómo te describirías, Saraí? Como una mujer que todo el tiempo está buscando su autocrecimiento, su autoformación, su autodesarrollo. Una mujer que todo el tiempo está dispuesta a seguir conociendo y explorando nuevos caminos y nuevos horizontes. ¿A qué retos te enfrentaste para poder conseguir lo que hoy tienes? Pues primero que nada, y creo que es el principal reto de todos los artistas, es empezar a creer en tu trabajo, pero también, sobre todo, pues, estar en favor de todas las afirmaciones. O sea, siempre te dan, pero ¿de qué vas a comer? ¿Pero para qué estudias artes? Pero las artes no sirven, ¿y de qué vas a vivir? Y todo eso que hemos atravesado, yo creo que el 90% de los artistas, o sea, yo creo que de verdad son muy pocos a los que se les llega a apoyar o a resguardar. Y bueno, fue una cuestión también interesante porque yo ya estaba trabajando cuando decidí que lo que quería era empezar a estudiar fotografía. Entonces yo ya tenía mi carrera, ganaba dinero y de momento fue como, no, quiero volver a empezar y ahora quiero estudiar fotografía. Entonces fue como, ¿de verdad? ¿Y qué estabas haciendo antes? Qué interesante. Dejaste todo por la fotografía. ¿Qué hacías antes? Me dedicaba a la publicidad, trabajaba en publicidad. O sea que bueno, son algo relacionado, pero son totalmente dos caminos opuestos, ¿no? Sí, sí, son opuestos en el sentido de que pues yo estaba trabajando para alguien y ahora empiezo a trabajar para ti mismo. Y además desde cero, ¿no? Porque tenía que empezar a formarme y bueno, también yo no estudié la carrera de artes, sino que estudié comunicación. Entonces, como empecé, cuando entré a la maestría en artes, pues digamos que las lecturas que te ponían era como ya con previos conocimientos de las artes, ¿no? Entonces, siempre para mí los textos eran como bastante difíciles porque leer tal, como dice el teórico tal, y yo no lo conocí, entonces tenía que buscar tal, que el artista tal, y tenía que buscar quién era, y que en el museo tal, y también buscar, entonces siento que las lecturas que para algunos eran como que podían hacerse en 2 horas, para mí me implicaban todo un fin de semana, ¿no? O 3 días, o toda la semana. Entonces sí fue como un proceso de formación que creo que me costó más trabajo de lo que normalmente me pudo haber costado, ¿no? Pero bien valió la pena porque finalmente creo que ahora no le pediría nada a cambiar todo lo que ha sido mi proceso porque estoy conforme y de acuerdo con él, con cómo han sido las cosas
y me siento muy a gusto con ello. Oye, Sara, y hablando precisamente de eso, me encanta que me dices que tuviste que trabajar el doble que otros compañeros que ya venían con esa lectura, ¿no? Y ese conocimiento. ¿A qué obstáculos te enfrentaste? Primeramente general y después por ser mujer. Sí, también, por supuesto. Y por ser mujer, en realidad ese ha sido como uno de las cuestiones más complicadas. Cuando entré a trabajar como profesor investigador en la Universidad de Chapingo, fue muy fuerte porque era la única, al menos dentro de la carrera en la que yo entré, como con mi examen de oposición, eh, resulta que solamente éramos 3 mujeres de 32 profesores. Y además yo era la más joven y la única que venía de artes. Entonces, siempre fue el reclamo de esa materia, ¿para qué les sirve a los estudiantes? Son estudiantes que vienen del campo, o sea, ¿para qué sirve que aprendan artes? ¿Para qué les sirve tal cosa? Siempre fue como estar bajo la crítica de ¿para qué sirven las artes? Y de siempre estar como, pues de alguna manera pidiendo, es que necesito el apoyo para hacer esta exposición, necesito el apoyo para, o sea, hay muchas veces que te lo negaban porque eso para qué sirve, ¿no? Entonces cambia el pensamiento de 30 y tantos hombres de cómo, o sea, de que esto sirve para esto, ¿no? Y bueno, no solamente también era para los profesores, también al principio a los alumnos que realmente es que venían de condiciones pues económicas, digamos, complicadas, todos provenían prácticamente del campo, entonces muchas veces también me decían, ¿y a mí para qué me van a servir las artes? Yo vine aquí a aprender cómo hacer para que mis vacas generen más leche, ¿no? Yo quiero que mis semillas produzcan más. Entonces, empezar a darte cuenta de que el arte de alguna manera es algo que permite al ser humano conocerse, autorrealizarse, cambiar, explorar, saber quién eres. Todo eso de alguna manera es como, y valorar lo que tienes, valorar la tierra, valorar tu cultura, valorar tus orígenes. Hubo momentos en los que yo pensé en las que yo también llegué a dudar de mi trabajo y en los que yo también llegué a pensar que verdaderamente no servía, ¿no? Porque estás enfrentándote a tantos pensamientos tan parecidos que sí hay un momento en el que empiezas a creértelo, ¿no? Y es muy difícil crecer en un entorno así. Ha sido o sea, sí fue muy complicado, pero también con el tiempo me di cuenta que si hubiéramos las mujeres hecho alianzas, que si de verdad fuéramos sororas, que si de verdad nos acompañáramos y nos apoyáramos unas a otras, podríamos bien esquivar estos sistemas, podríamos bien esquivar el hostigamiento, eh, visibilizarlo también en conjunto. Sabernos que no estamos solas es algo que nos ayuda muchísimo. Y bueno, realmente es que ahora ya no estoy trabajando en la universidad y es también sentir para mí un gran alivio de decir, no, no estaba en el camino equivocado, o sea, en realidad, pero no voy a cambiar el pensamiento no puedes cambiar todo el pensamiento de muchas cosas, pero sí es importante también. Y me da muchísimo gusto que ahora haya muchas mujeres tratando de generar mejor conciencia, haciendo difusión de diferentes... de diferentes capas de violencia y de diferentes capas de cómo se han venido frenando y cambiando las cosas. Es muy necesario que las mujeres empecemos a empoderarnos, a darnos cuenta de que el camino no ha sido igual, pero que sí es necesario empezar a trabajar por esta igualdad. Hablando de colegas, compañeras y mujeres que como tú también están en el arte, ¿cómo ves hoy en día la fotografía, las mujeres que están en la pintura, en la escultura, en cualquier especialidad del arte? ¿Cómo ves los trabajos de otras colegas? Yo veo como trabajos muy valiosos. Creo que es toda o sea, es una nueva época, es totalmente diferente y lo veo en comparación a las generaciones de antes y las generaciones de ahora. Siento que las generaciones de ahora tienen la oportunidad de poder hablar de los temas que mejor les parezcan. Creo que también estamos en un momento muy importante en el cual estamos dándonos cuenta de que venimos también dentro del arte. Todo el tiempo lo que estábamos viendo era el punto de vista de los hombres. Los cuerpos que eran representados dentro del arte eran siempre las figuras estéticas, femeninas, desnudas, eróticas, o sea, erotizadas, mientras que las imágenes de las mujeres fotografiadas o representadas
por las propias mujeres son totalmente diferentes, ¿no? E incluso son imágenes hasta cierto punto censuradas, ¿no? La mujer que está mostrando cómo está lactando, ¿no? Cómo queda después del parto, cómo está viviendo sus procesos con el cáncer o sus propias enfermedades, son imágenes que son como o que han sido como repudiadas, ¿no? Esas imágenes no. ¿Por qué? Porque no son estéticas. Creo que las nuevas narrativas están mostrando o nos están permitiendo mostrar a las mujeres tal y como somos, ¿no? Con nuestros defectos, con nuestras lonjitas, eh, con nuestras apariencias o con la maternidad, ¿no? Sí, o sea, con las cicatrices o con las heridas abiertas. Pero nos está permitiendo reconocernos a nosotros como mujeres y poder distinguir que una es la mirada masculina y que la mirada femenina es otra y que también es necesaria. Y eso es algo que pues me llena de mucha alegría, ¿no? Es saber que hay una apertura a nuevas formas de mirar. ¿De qué te has privado en la vida personal de Saraí Ojeda para poder conseguir tus sueños? ¿Ha habido sacrificios? Sí, definitivamente sí ha habido sacrificios. Pues de alguna manera también quitarle tiempo a mi producción para poder generar dinero, para poder alcanzar una determinada meta, es algo que ha estado presente todo el tiempo, ¿no? Sobre todo como en mis procesos de formación, o sea, yo empecé a dar clases realmente por necesidad, aunque es algo que a mí me fascina y en el camino encontré que era pues algo que disfruto muchísimo y he venido refinando, digamos, todo un método dentro de ello. Me gusta muchísimo, pero originalmente hubo momentos en los que he tenido que dedicarme mucho más a la docencia que a la propia producción. Y quisiera muchas veces que fuera al revés, pero también sé que si no lo hago de esta manera, pues no me alcanza también el dinero para poder financiar mis propios proyectos, porque también muchas de las veces, sobre todo, por ejemplo, donde no puedas verme, pues pude obtener el apoyo del FONCA para la publicación, pero fue con la publicación, pero los 3 años antes de producción fueron autofinanciados, ¿no? Autofinanciados con mi propio trabajo de las clases. Entonces, sí hay sacrificios porque tú tienes que buscar la manera de cómo ser autofinanciable para poder hacer las cosas que tú quieres. Saraí, ¿tu familia la conforman? Pues prácticamente mi pareja y yo, mi esposo y yo, mi adorado perro y nuestra gatita. Y bueno, también mi mamá. Mi mamá, claro, como una familia independiente. Mi padre murió hace más de, más de 10 años, pero fue como un pilar muy importante, aunque no fue como mi padre biológico, porque mi padre biológico no lo conocí, pero digamos fue una persona que también fue profesor, era médico, y de alguna manera él me enseñó como este amor a la docencia y al conocimiento, y de alguna manera creo que siempre he estado presente en mis métodos y en mi manera de trabajar y de desempeñarme como artista, como profesionista e incluso como mujer, porque no fue un hombre para nada patriarcal, ¿no? O sea, siempre como manejó muchísimo la igualdad dentro de la familia y fue como muy noble. Entonces, creo que todo eso son valores muy importantes que me enseñaron. Y, igual mi tío abuelo, que fue como la persona que me tomó todas las fotografías de mi infancia, o sea, fueron figuras masculinas que nunca fueron, digamos, agresivas o violentas y que de alguna manera también me mostraron que era importante mantener ese respeto y parece nada, pero creo que con el ejemplo me hicieron también encontrar una pareja que tuviera esas mismas características. Saraí, ¿qué te falta en tu vida personal? Nada, creo que sí creo que sí estoy muy bien. En la maternidad, creo que sí. Lo que me falta aún explorar es la maternidad, pero eso es también algo que está por venir. Te voy a enlistar unas palabras y tú me dices qué es lo que se te viene primero a la mente, ¿vale? Ok, Libertad, hacer lo que tú quieras y deseas. amor, Plenitud, odio, pasado, perfección,
exceso de inseguridad. Fracaso. La búsqueda del éxito, parte de la búsqueda del éxito. Un bebé. La posibilidad de empezar de nuevo. Una mujer. La parte fértil de la tierra, la parte fértil de la vida y la parte, pues digamos, que de alguna manera genera la posibilidad de ser, la posibilidad de crecer, la posibilidad de ser alguien. Mariposas. Fertilidad, abundancia. Saraí, te invito a esta sección de Emprendedora Chingona con Nelly Gutiérrez, consultora de estrategia en It's Coaching. Vamos a esta cápsula, regresamos y ¿te parece que seguimos platicando? Sí, claro, gracias. Regresamos. Y hoy vamos a platicar de cosas que son importantes y son relevantes a la hora de la negociación y que es esencial y básico que tengas claro en tu negocio. Es muy importante que conozcas sobre tus productos o servicios o lo que sea que ofrezcas en tu negocio, que tengas a detalle el concepto de tu margen bruto. Esto es muy importante a la hora de cualquier negociación o incluso para tus actividades diarias. Debes de tener muy bien definido de tus ventas la parte de los costos o los gastos en los que incurres para poder generar esa venta. A eso le llamamos el costo de venta. Y la diferencia va a ser entre tus ventas menos tu costo de ventas, que puede ser desde la mano de obra directa de los trabajadores o incluso tuya, que le inviertes para poder generar ese producto o ese servicio que vas a vender, y todo lo demás adicional. Si es algún insumo, ingredientes, materia prima, también la parte del empaque, todo eso va a ser un costo de ventas. Y como les comentaba, la diferencia, ventas menos costos de venta, es igual a tu margen bruto, y partiendo de tu margen bruto en pesos y como porcentaje, una vez que lo tengas claro, el siguiente paso es cuando vayas a hacer una negociación o alguna alianza comercial con algún socio estratégico, cualquier negociación, tienes que pensar dos cosas. ¿Me va a incrementar ventas o me va a incrementar mi margen bruto? La cosa es que en esos cambios que tú hagas, porque lo puedes hacer de 1000 formas, pero siempre buscamos que sea sostenible. Es decir, yo puedo elevar mis ventas aumentando el precio, simplemente, pero esa promoción o esa actividad promocional va a ser momentánea, va a generar un pico de ventas que solo va a durar lo que dure la promoción. En cambio, si quiero que ese aumento sea sustentable y se quede a lo largo del tiempo, esas ventas o ese incremento, siempre hay que tener en mente, ¿me va a incrementar mis ventas? ¿Me va a incrementar mi margen bruto? Entonces es una buena negociación. Tenemos que estar ganar-ganar. Si voy a sacrificar un poco de mi margen bruto porque voy a bajar el precio o porque me va a generar un costo adicional por alguna comisión que voy a compartir, lo cual volvemos, va a ser un gasto o un costo de venta que voy a incurrir, que me va a bajar un poco mi utilidad. Pero si me va a generar mayor volumen, a la larga eso va a generar mayor ingreso para ti. Entonces, que tengas bien en mente que si vas a invertir y vas a repartir un poco de tu utilidad, que sea porque vas a generar un incremento en tus ventas o en tu margen, que va a ser sostenible en el largo plazo, y eso es una negociación en una ganar-ganar. Tu propósito de vida. Mi propósito de vida es ser una profesionista exitosa, pero también una profesora que sea recordable con los años y también ser una mujer emprendedora. ¿Qué planes tienes en puerta? Mis planes en puerta,
pues hacer un libro, pero no hacer uno, sino hacer varios más. Convertirme como en una mujer que no solamente es fotógrafa, sino que además también con mi manera de abordar diferentes problemáticas pueda de alguna manera generar crítica y reflexión y pensamiento, y tal vez eso pueda reflejarse en muchas más publicaciones que no son precisamente un libro artístico, sino también como un libro escrito. A través de tu trabajo, Saraí, ¿qué legado te gustaría dejar? Me gustaría mucho que la gente recuerde que es muy importante escuchar nuestra propia voz interior, que debemos de aprender a confiar en ello, y que bueno, eso es básicamente lo más importante, saber que las mujeres nos podamos sentir completas y autorrealizadas simplemente por ser quien somos, sin tener que depender de alguien o de algo para poder sentirnos plenas. ¿Cómo te pueden encontrar, Saraí, tu trabajo? Para que me pueden encontrar a través de mi página web, saraiojeda.com, o a través de mi cuenta de Instagram, @sara_og. Y en esas dos redes es a donde pueden encontrar más sobre mi propio trabajo, mis publicaciones, las cosas que hago, mis workshops, talleres, clases, etc. Y por último, Saraí, ¿qué le dirías a todas las mujeres, a las jóvenes, a las niñas incluso, que tienen una meta, un sueño? ¿Por qué deben de seguir sus metas? Porque de esa manera van a poder encontrar su propio camino. Como decía en uno de los consejos, yo sí creo que una de las cosas más importantes para nosotros es que a veces nos topamos con obstáculos, y cuando nos topamos con esos obstáculos, que a veces pueden ser o llegar a nosotros cuando éramos muy niños, pero la vida los puso allí porque precisamente tenías que aprender a enfrentarlos, aprender a superarlos. Y eso es parte del secreto de la vida. Entonces, si tú te topas con un obstáculo, es porque está allí para que puedas brincarlo, para que puedas seguir creciendo. Entonces, más bien creo que eso es como lo que me gustaría que pensaran, que los obstáculos están todo el tiempo para continuar con nuestro camino. Saraí, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias por estar en Mujeres Chingonas. Fue un placer conocerte y que la gente conozca también un poquito más de ti. Muchísimas gracias, Estela, a ti por la invitación. Creo que este programa es muy valioso para muchas mujeres y espero que todos estos consejos puedan servirles. Así será. Este es un programa realmente hecho para que más mujeres se inspiren con mujeres exitosas e historias como la tuya. Gracias, estamos en contacto. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Gracias por seguir haciendo comunidad en Mujeres Chingonas. Comenta, da like y comparte nuestras entrevistas. Estoy segura que con alguna de ellas te podrás identificar. También nos puedes seguir en Instagram, mujereschingonas_tv. Yo soy Estela Amaro. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Hasta pronto.